Bienvenidos a la sesión de lector tutorial www.es, transistor MOSFET número 13. Tenemos aquí este circuito y en canal N, la flecha hacia afuera sale, es de enriquecimiento EMOS, el transistor es E, es enriquecimiento EMOS de MOSFET y N de canal N. Y tenemos 2,5 voltios aquí y menos 2,5 voltios abajo. En la gate, esto es voltaje en la puerta. Esto será el voltaje en el entrenador y la flecha es el source, voltaje en el source. Nos dice que el voltaje threshold es 0,7 voltios y la intensidad que atraviesa es 0,4 miliamperios. Esto podemos dibujarlo. Esto es 0,4 miliamperios y sabemos que por aquí no entra corriente, pues que está aislado y por aquí, por lo tanto, pasarán también 0,4 miliamperios. VD es 0,5 voltios, el voltaje en el entrenador aquí medimos 0,5 voltios, respuesta y tierra. Nos pide hallar RD y RS. K sub n es 3,2 miliamperios por voltio al cuadrado. Primero, para calcular RD, que es muy fácil, porque tenemos la caída de voltaje aquí, esto es 2,5 y estos 0,5 voltios, aquí caen 2 voltios, 2,5 menos 2, 0,5. Intensidad será caída de voltaje 2 entre la resistencia RD. Con I sub D vale 0,4, esto es igual a 2 partido por RD. RD multiplica, pasa aquí y esto pasa dividiendo. 2 entre 0,4. 2 entre 0,4 da 5 kiloohmios. Ya tenemos RD para que esto sea así. Esto vale 5. Resistencia RD. Resistencia segunda. Nos pregunta RD y RS2. Hállame RS. Para RS necesito saber VS, que no sé cuánto vale. Aquí hay 2,5 voltios y aquí menos 2,5 voltios. Caída de voltaje total aquí es 5 voltios. Aquí caen 2 y quedan 0,5, pero aquí habrá una caída de voltaje VDS y aquí habrá una caída de voltaje en RS. La suma de las tres dará el 5 total. Como aquí caen 2, estas dos tienen que sumar 3 voltios. VDS más VRS, los 3 voltios que caen del 0,5 al menos 2,5. VDS más VRS igual a 3 voltios. Lo primero que sabemos que este transistor MOSFET está en ON porque pasa corriente 0,4. Para que un MOSFET esté en ON sabemos que VGS tiene que ser mayor que VT, voltaje threshold. Voltaje threshold es 0,7 voltios. Esto tiene que ser mayor que 0,7 voltios. ¿Cuánto vale VGS? VG está unido a tierras, o sea que esto es 0 voltios. Y VS no sabemos cuánto vale. VGS, entonces tenemos VG, que es 0, menos VS, que no sé cuánto vale, tiene que ser mayor de 0,7 voltios. O sea, menos VS mayor que 0,7 voltios. Pero lo que nos están pidiendo es RS. ¿Cómo calculamos RS? Lo que vamos a hacer es suponer que está saturado, porque aquí tengo las fórmulas del ejercicio anterior. Cuando está saturado, la fórmula de la corriente es mucho más sencilla. Vamos a suponer que está saturado y si no es coherente el resultado, será que está en modo tríodo. Entonces, si está saturado, cogemos la fórmula. Para estar saturado tiene que ser VDS mayor que VGS menos VT, pero no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, vamos a coger esta fórmula y directamente vamos a hacer aquí, intentar calcular. Aquí hemos dicho que esto era 0,4, repetimos. Esto tiene que ser 5K para que la caída de voltaje aquí sea 2 voltios. Aquí caída de voltaje VDS, esto es VD, esto es VS, VG que vale 0 y aquí la intensidad que también pasa por aquí, 0,4 directamente. Vamos a aplicar esta fórmula si está en saturado
I sub D, que es la corriente que pasa, es 0,4. Igual, un medio de K sub N. K sub N valía en este caso 3,2. 3,2 partido por 2. Igual a VGS. VGS hemos dicho que era menos VS. Menos VT. VT vale 0,7. Y todo esto al cuadrado. A ver, tenemos aquí VT 0,7. ¿Cuánto vale VS? VS a la vez es la caída de voltaje aquí, VS. Y VS es I por R. La intensidad, que es 0,4 por RS. VS aquí podemos poner 0,4 por RS. Y tenemos ya, no directamente, el monto no. Vamos a calcular entonces VS. O vamos a dejarlo ahí. Directamente lo llamamos siguiendo VS. Ahora aquí tengo una ecuación cuadrática. La incógnita que es X no sé cuánto vale VGS, está aquí. Vamos a dar 3,2 entre 2. Tengo 3,2 entre 2 me da 1,6. Esto vale 1,6. 0,4 igual 1,6 por X menos 0,7 al cuadrado. Llamamos X a esto para luego representarlo. El 1,6 pasa dividiendo 0,4 entre 1,6 y me queda 0,25. 0,25 igual a X menos 0,7 al cuadrado. Vamos a resolverlo gráficamente. Nos vamos al GeoGebra y ponemos esto. 0,25 igual a X menos 0,7 al cuadrado. 0,25 igual a paréntesis X menos 0,7, llamémosle paréntesis, dado al cuadrado. Lo doy a esto, me sale aquí la ecuación, me salen estas dos aparentemente rectas y vemos que la solución es el punto de corte con el eje X, que vemos que son, en este caso, lo señalamos aquí, 0,2 y 1,2. Las dos soluciones de esta ecuación es 0,2 y 1,2. Podríamos haberlo resuelto directamente, pero gráficamente es muy rápido. X puede ser 0,2 o 1,2. X es VGS. Entonces, esos dos valores tenemos que ver cuál es coherente. De entrada puede ser 0,2 o 1,2. X hemos dicho que es VGS. VGS puede ser 0,2, no, porque VGS tiene que ser mayor que VT, que es 0,7 para que esté null. Sabemos que está null porque pasa en 0,4 miliamperios. 0,2 no puede ser. Nos queda que VGS tiene que ser 1,2 voltios. Y ahora ya con VGS igual a menos 1,2 voltios sabemos que VGS es igual, hemos dicho, a menos VS. Por lo tanto, VS será menos 1,2 voltios. Ahí ya tengo aquí VS, vamos a ver, menos 1,2 voltios. Hemos dicho que VGS era VG, que es 0, menos VS. Por lo tanto, VS tiene que ser menos 1,2 para que esto me dé negativo menos 1,2. Aquí 0 menos 1,2 es la caída de voltaje. No, perdón, VG menos VS. VG es 0 menos VS. VS es menos 1,2 voltios. Con estos datos podemos calcular VDS. VDS es el voltaje entre aquí y aquí. Pasa de 0,5 a menos 1,2. VDS será 1,7 voltios. Y esto de aquí, de menos 1,2 a menos 2,5, la caída de voltaje aquí será
de 1,3 voltios. Recordamos que hemos dicho antes que VDS más VS tiene que ser igual a 3 voltios. Aquí caen 2 y aquí caen 3. 1,7 más 1,3, correcto. Ya entonces ahora ya tenemos que la Q de voltaje aquí es 1,3 voltios y tenemos las intensidades esta. Por lo tanto, directamente aplicamos la ley de Ohm. RS es voltaje entre intensidad. Q de voltaje 1,3. Intensidad 0,4. 1,3, que es el voltaje que hay entre 0,4 igual a 3,25, esto está en miliamperios K. 3,25K es la resistencia de la source o fuente para que este circuito con estos requisitos cumpla la corriente que nos han propuesto de 0,4 miliamperios.